Amigos y hermanos de todo el mundo, muy buenas noches. Aquí les vamos a informar sobre los falsos profetas, los falsos maestros. Lo que dijo Dios, que iban a venir todos los tiempos falsos profetas y falsos maestros. Que no solamente iban a salir de una sola iglesia, sino de todas las iglesias. De todas las iglesias salen falsos profetas y falsos maestros. Pero Dios nos ha dado una instrucción y un versículo aquí para no dejarnos engañar de esos falsos profetas. Acá en 1 de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios o son del diablo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo a engañar. Muchos falsos profetas han salido por el mundo a engañar. No solamente de los pentecostales, de todas las iglesias, también de los católicos. Hay también mentirosos, fraudulentos, ¿verdad? Entonces, no solamente de los protestantes. Nosotros los protestantes predicamos la verdad, pero hay muchos que predican también mentiras. Por eso dice Dios, lo repito otra vez, en 1 Juan 4:1, amado, dice Dios, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o son del diablo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo a engañar. ¿Me entendieron, amigos? Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son unos lobos rapaces. ¿Ya escuchó a muchos pastores que no hablan la verdad? ¿Ya escuchó al padre Toro que no habla la verdad? Habla mentiras. Dice que lo va a defender a capa y espada al Papa Francisco, aún hablando mal de Dios, que es un falso maestro. Un falso maestro es vestido de ovejas, pero es un lobo rapaz, que dice que Dios no existe, que Cristo es alcahuete, que Cristo fracasó en la cruz, que por la sangre de Cristo corre sangre pagana, que casa a homosexuales y los bendice, y que no sabe explicar por qué Cristo murió en la cruz cuando un niño le hizo esa pregunta. Imagínense, ahí nos damos cuenta quiénes son los falsos profetas y los falsos maestros. Por eso dice Dios, no nos dejemos engañar, Ahí lo ha dicho, no creáis a todo espíritu. En 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o son del diablo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo a engañar. 1 Timoteo 4:2 dice, los mentirosos tienen cauterizada la conciencia, son unos mentirosos. Salmos 31:18, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo. Proverbios 10:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Isaías 30:9 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quieren oír la ley de Jehová. ¿Me entendieron? Vamos a seguir escuchando lo que dice el Padre Toro. Amén, Jesús. ¿Saben? Los protestantes no quieren que la gente conozca. Otra vez, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice que no quiere que conozcan. Él está engañando a la gente, al mundo. Dicen que la iglesia católica es la única, la universal. Pero Dios dice, hay que probar los espíritus. Lo repito otra vez como dice 1 Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o son del diablo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo a engañar. Y uno de los engañadores, lo hemos visto que el Papa Francisco está engañando. Ningún católico ha hablado como el Papa Francisco, así, ninguno. Y entonces el Padre Toro dice que lo va a defender. ¿Cómo lo va a defender si está hablando mal de la palabra de Dios? Ahí nos damos cuenta. Por eso dice Dios, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Hay que ver si es espíritu de Dios o son espíritus del diablo, que hablan por la boca de los falsos profetas y de los falsos maestros. ¿Me entendieron, amigos? Amén, Jesús. Síganme escuchando, por favor. ¿Por qué se disfrazan de apóstoles de Cristo? Porque traen la Biblia, hablan de Cristo. Pero no son apóstoles de Cristo porque no vienen desde Cristo, no traen la sucesión apostólica. Cristo estuvo, póngase allá, aquí en la tierra hace 2000 años y hay un puente, una distancia de aquí a Cristo.
Amén, Jesús. Mire, por ejemplo, acá dice de que no vienen de Cristo. Dice, no, amigo, el falso profeta, el falso maestro, agarra la Biblia y dice que son de Cristo. Agarra la Biblia, predica de la palabra de Dios todo, pero lo interpreta a su manera, no lo interpreta tal y conforme debe ser. Ahí lo vemos al Papa Francisco, que habla, tiene la Biblia en sus manos, pero lo interpreta a su manera de él, ¿no? Católicos, tengamos cuidado. ¿A quién sigue? ¿A quién escucha? ¿No? Ya escuchó al Papa Francisco, habló mal de Cristo, ¿no? ¿Sí? Y de Dios. Quien habla así, solo puede hablar el diablo. ¿Quién habla así? Quien habla mal de Dios, solamente puede hablar el diablo por la boca de Papa Francisco. Por boca de Papa Francisco, ningún católico ha hablado como este. Pero Dios dice en 2 Corintios 11:14. Mira lo que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Lo vio al Papa vestido de blanco como un ángel de luz? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Papa Francisco? Que Dios no existe, que Cristo es un alcahuete, que Cristo fracasó en la cruz, que por la sangre de Cristo corre sangre pagana, que está casando homosexuales y los va a bendecir, y no sabe explicar por qué Cristo murió en la cruz cuando un niño le hizo esa pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos decir del Papa Francisco? ¿Me entendieron? En ese sentido, solamente para darnos a entender cómo está la situación de la Iglesia Católica en ese sentido. ¿Me entendió? Para ser verdadero apóstol de Cristo, tiene que haber una conexión, un puente de 2000 kilómetros. Para ser un verdadero hijo de Dios, hay que escudriñar la palabra de Dios tal y conforme el Espíritu de Dios nos manda. El Espíritu de Dios nos enseña a predicar toda la verdad. Así se predica la palabra. ¿Me entendió, ¿Me entendió, Padre Toro? Que una esta punta con aquella punta. Pero si la Iglesia Católica es la única que lleva el puente de 2000 años que nos... Dice que la Iglesia Católica es la una, pero si está al bando del Papa Francisco, que habla mal de Dios, está llevándolo a la quiebra, a esa iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del error, por el espíritu de Satanás. Que ¿cómo va a hablar una persona así en ese sentido? ¿Me entendió? Sigamos escuchando, por favor. Conecta con Cristo. Y los hermanos separados hasta ahora llevan 506 años que cumplieron el 30. Imagínese que va conectado con Cristo, dice. ¿Cómo puede estar el Papa conectado con Cristo si está escudriñando malas escrituras, si está hablando mal de la palabra de Dios? ¿Qué podemos pensar nosotros de la Iglesia Católica y de muchas iglesias que hay pastores que no predican tal y conforme es en ese sentido? Por eso Dios a todas las congregaciones, a todos los hermanos, les dice Dios, en 1 Juan 4:1, lo repito, amados, no creáis a todos espíritus, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus, prueben los espíritus, si es de Dios o es del diablo. Dice 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o son del diablo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo a engañar. No se dejen engañar, amigos de todo el mundo, creyentes de todo el mundo, de todas las iglesias, de todas las congregaciones, no se dejen engañar. Pero aquí nos damos cuenta que el Papa Francisco está hablando algo que no está en acorde con lo que Dios manda, ¿no? Como ya les he dicho, que lo que habló, que Dios no existe, que Cristo es alcahuete, que Cristo fracasó en la cruz, que por la sangre de Cristo corre sangre pagana, que casa homosexuales y los bendice, y no sabe explicar por qué murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando un niño le hace una pregunta, te doy un alcance, Papa Francisco. Papa Francisco, antes que te mueras, pídele perdón a Dios, solo así salvarás tu alma. ¿Entendió? Dígale a Dios, Papa Francisco, dígale a Dios, me arrepiento de haber hablado así. En tus manos encomiendo, Dios, mi espíritu. En tus manos encomiendo, Dios, mi espíritu. Me arrepiento de haber hablado así, para que Dios te perdone y te salve. Amén. Dios te ayude, Papa Francisco, a poder entender de tu palabra, para que tú te salves. No, para solamente así, toda persona que se arrepiente en el último momento de su muerte, Dios le da la salvación de su alma. Amén, Jesús.
Vamos a glorificar a nuestro Padre Santo Jehová de los ejércitos. Toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Jesús. Eso es lo que tiene que hacer toda persona que está en pecado. Arrepentirse para que Dios lo salve de esta condenación en el infierno. Amén, Jesús. Dios nos ayude, amigos hermanos. Amén, Jesús.